¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Espero gira el dispositivo, no puedes cambiar la orientación mientras transmites en vivo. Hola, ¿cómo están? Espero estén genial. Yo soy Caro Treviño, no sé si estoy en vivo, ¡sí, estoy en vivo! ¿Cómo están? Espero estén genial. Mientras la gente se conecta, les repito que hoy es jueves, todo el día. Si no sabes el día que es hoy por la cuarentena, yo te digo, hoy es jueves 23 de abril, 8 de la noche, y hoy tienes una cita conmigo en Historias de Terror con Rockstar Speakers. Mientras la gente se conecta, te repito quién soy yo, de dónde vengo, a dónde me dirijo. Yo soy Carolina Treviño y soy de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, de acá, donde la cuarentena sigue en su fase número 3. Entonces, eso quiere decir aquí en Monterrey que estamos en el pico más alto y mucha gente está asustada. Yo pienso mi personal punto de vista, que si estamos en la fase 3, es que estamos en el pico más alto, y cuando ya estamos en el pico más alto no viene más que la bajada de la curva. Entonces sigámonos resguardando en casa, que lo mejor está por llegar. Entonces, ya saben cómo son los Rockstar Speakers. Mientras todos estén aquí, nosotros estaremos mandándoles información que para ustedes va a ser de mucha utilidad en su resguardo domiciliario. Entonces, a crecer, a aprender con los grandes maestros que tenemos: a Oscar Márquez, a Carlos Nava, a Facundo, a Luisa, a Miguel, que se encarga de toda la parte de redes sociales. Estamos aquí para apoyarles, estamos aquí para decirles que no estás solo. Y lo único que puedes hacer cuando estás en tu casa, no te queda más que aprender. Entonces estaremos con las historias de terror todos los jueves en punto de las 8 de la noche. Quiero agradecerles a todos los que han compartido las historias de su servidora. Quiero saber sus historias de terror también. Por favor, cuéntenmela para poder yo transmitirlas y pensar que no soy la única persona que vive historias de terror en bienes raíces. Así que, sin más por el momento, yo quiero empezar con ustedes con una historia que se llama, ¿están listos? Se llama, ¿qué dice ahí? Es que, hola, saludos a todos, gracias por compartir. Pues aquí estamos. No voy a poder leer sus comentarios hasta después del live, porque literalmente pues, estoy un poquito lejos para que se vea mejor su servidora, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con la historia. La historia se llama El Poder y el Milagro, porque sigo haciendo un análisis de todo lo que he vivido en 10 años de carrera inmobiliaria y sigo manifestando la presencia de Dios y sigo manifestando que somos un milagro si así lo quieres ver. En la vida y en lo que te dediques puede ser el milagro que alguien necesita en el momento. Así que te voy a contar esta historia. Resulta ser que hace 10 años, como sabes, me dedico a los bienes raíces, y como tú, que vas empezando en los bienes raíces, literal, agarraba yo la carriola. Yo empecé cuando mi niña estaba bien chiquita, era una bebé. Entonces vivía en una zona muy bonita de Monterrey, de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Entonces la zona en donde yo rentaba en aquel momento era una zona que se vendía mucho y se rentaba mucho. Entonces para mí era muy sencillo salir a prospectar en el carro, pero no veía las cosas que yo quería ver detalles, quería ver las casas a fondo y quería platicar con la gente para poder buscar y encontrar oportunidades. Entonces, puse a mi hija en la carriola, me puse mis tenis y me puse a caminar por toda la colonia donde yo vivía en aquel momento. Y me fui a caminar. Hice ejercicio, le di a mi niña una sonaja y empecé a caminar por toda la colonia. Agarraba literal a todas las señoras que estaban barriendo por afuera y les decía: buenas tardes, ¿cómo estás? Yo soy Caro Treviño y me dedico a vender casas. Si sabes de alguien que quiera vender su casa, le daba mi tarjeta, igual que lo haces tú, igual que lo haces tú. Entonces yo iba caminando y de pronto veo una casa y me fijaba porque tenía un rotulito muy chiquito, una hoja de máquina. Y no alcanzaba a leer qué decía esa hoja de máquina, así que me acerco más con la carriola de Majo. Y me acerco y decía se vende. Y tenía un teléfono, pero decía se vende con un papel de hoja de máquina y decía se vende con papel y lápiz. No se veía absolutamente nada. Y varias casas me han llegado así, Entonces, con una hoja de máquina, y yo me acercaba y yo dije, ¡hala! Se está vendiendo la casa, y literal apunté el número y no esperé, hablé de inmediato. Y hablé por teléfono con la señora y le dije, buenas tardes, ¿cómo está? Sí, ¿con quién hablo? Habla con Carolina Treviño, soy su vecina, ¿cómo está?
Yo me dedico a vender casas y estoy paseando aquí con mi hija y estoy viendo que usted está vendiendo su casa. Sí, no trabajo con asesores. ¡Pum! Me colgó el teléfono y yo, ¡ala! Me colgó. Quiero que sepas algo muy importante sobre el tema de prospección. Yo sé que a veces puede ser muy denso, muy frustrante el hecho de salir a captar a la calle y dar tarjetas y que te cierren y que te cuelguen el teléfono. Pero es importante que lo hagas. ¿Por qué? Porque te curte. ¿Por qué? Porque te hace fuerte y te hace decir, quiero aprender, ¿no? Y es muy importante, yo siempre voy a defender la zonificación. Si tú vives en una colonia, hazte experto en esa colonia, en ese rango donde conoces, en ese rango donde vives, en ese rango donde trabajas, donde rentas, hazte experto, maneja los precios, conoces a los vecinos, conoces a la gente. Es muy padre empezar en bienes raíces zonificándote. Si zonificas, conoces los precios, conoces los rangos y la gente te va a empezar a buscar si te manejas en una zona. Poco a poco vas a ir conociendo con la experiencia más zonas y ya de pronto ya no es una zona, ya es un municipio, ya de pronto ya no es un municipio, ya son 2 municipios. Pero la importancia de zonificarte es muy importante. Entonces, conoce tu colonia. Y en este tiempo de cuarentena, la gente está saliendo a caminar en las noches y es importante el hecho de poder platicar con tus vecinos y decir, buenas noches, vecino, ¿cómo está? Aquí en cuarentena, saliendo a caminar, a hacer ejercicio. Da tu mejor sonrisa porque estás prospectando tu imagen y es importante. Entonces, ya te di el primer consejo, la prospección es muy importante y zonificar es básico en el tema de un asesor inmobiliario que va empezando. No tengas miedo. Y es que yo quiero irme a las zonas más caras de mi colonia, a las zonas más caras de mi país o de mi estado. Sí, va a llegar el momento, pero la experiencia en la zonificación te va a dar mucho conocimiento de causa. Entonces yo te recomiendo eso y así lo hice yo. Entonces volví a hablar por teléfono. Me había colgado. Y le dije, buenas tardes, yo soy Carolina Treviño, yo sé que de pronto pues no quieres trabajar con asesores inmobiliarios, pero quiero decirte una cosa, yo soy tu vecina, yo vivo aquí en la calle tal, en la número tal, y la verdad es que acabo de vender una propiedad en la zona y yo te puedo ayudar a determinar el valor de tu propiedad. Dame la oportunidad de darte un consejo inmobiliario sobre este tema. Y me dice, te agradezco mucho, pero yo no soy la dueña de la casa, yo soy la hermana de la dueña y yo estoy trabajando, yo le estoy ayudando a vender la propiedad. Allá ella vive en Estados Unidos y yo, claro que sí, te entiendo. ¿En cuánto la estás vendiendo? Si gustas un consejo. Mira, la estoy vendiendo en tanto. Y digo, mira, la verdad te voy a dar este consejo. La casa que yo acabo de vender tenía más construcción y la vendí en un valor un poquito más bajo. Yo te recomiendo que bajes un poquito tu expectativa económica para que puedas tener mayores clientes y con mucho gusto yo te puedo llevar más clientes. Oye, ¿segura que tú vives ahí en la casa? Porque hay muchos asesores que mienten y que dicen que viven por ahí. No es cierto, yo vivo aquí. De verdad, vivo en esta colonia, vivo en esta cuadra, vivo aquí. Y la verdad es que para mí es muy importante zonificarme y dar el servicio a mis vecinos. Y me dice, ok, perfecto. Te agradezco mucho, voy a hablar con mi hermana. Colgó el teléfono, ¿ustedes ven que dejé la llamada ahí? No, le mandé un mensaje, le dije, gracias por atender mi llamada. No te olvides de mí, soy Carolina Treviño. Gracias por darme la oportunidad. Al día siguiente me marcó por teléfono. Y me dijo, Carolina, ¿cómo estás? Y le dije, muy bien, a tus órdenes, dime qué puedo hacer por ti. Carolina, ¿es cierto que vives en la colonia? Y yo, sí vivo en la colonia. ¿Podríamos, mi esposo y yo, irte a visitar a tu casa? Y yo, órale, claro que sí. Adelante, vénganse. Pero no va a ser una visita social, te voy a pedir que vengas con toda la papelería necesaria para que yo te pueda ayudar a vender tu casa. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pues total, como visita de social, llegaron a mi casa, tocaron la puerta. Obviamente los atendí en el porche. Bienvenidos, pasen, esta es mi casa, estoy para servirles. Carolina, yo soy tal persona, vivo acá, esta es la casa de mi hermana y nosotros la estamos vendiendo. Ok, perfecto, la verdad es que estoy batallando mucho para venderla, tal vez tengas razón, la casa esté un poco cara en el precio. Y le dije, sí, está cara en el precio, pero lejos de ayudarte en el tema del valor, esa es una estrategia de mercado que eventualmente va a llegar. Lo más importante que tengo que ayudarte es la parte legal. El diseño de la estrategia de venta legal es más importante hoy por hoy que el diseño de la venta en redes sociales o en mi estrategia de cómo la voy a publicitar. El punto es
con quién voy a llegar. Y apréndete y vuelve a ver este live las veces que sean necesarias. Apréndete estas frases que te estoy dando. La estrategia legal para vender una casa es mucho más importante en la captación que la estrategia de cómo salir a la venta. La estrategia de ponerle un rótulo, anunciarla en tus redes sociales, anunciarlas en Viva Anuncios, en Inmuebles 24, en donde quieras, todo el mundo la hace. Pero lo que poca gente hace es la estrategia legal. Checar escrituras, checar todo el proceso correspondiente. Y ahí es donde viene el milagro maravilloso del cual les voy a contar. Resulta ser que empiezo a preguntar. Empieza a preguntar. En la captación es el momento más importante en donde tienes que preguntar y preguntar y preguntar para poder llegar y ahondar al tema. Entonces ya tenía la información básica, ella no era la dueña, su hermana vivía en Estados Unidos y empecé a preguntar, oye, ¿tu hermana vive en Estados Unidos? Sí, sí vive en Estados Unidos, se fue a tramitar su residencia y no puede venir a firmar la propiedad, ¿ok? ¿Cómo la compró? Cuéntame cómo la compró. La compró por medio de un crédito Infonavit. Ok, perfecto, la compró por medio de un crédito Infonavit, pero ella la compró. No, 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 lo que hizo fue un traspaso. ¿Ella está pagando un crédito Infonavit? Sí, lo está pagando un crédito Infonavit. Ok, está pagando un crédito Infonavit, mes a mes está al corriente y comenta que sí, está al corriente. Y yo podría haberme quedado con esa información, señores. De verdad yo me hubiera quedado con esta información y ustedes se hubieran quedado con esa información porque te dice, la compró por medio de un crédito Infonavit y está al corriente en los pagos. Y le dije, ok, una pregunta. Si tu hermana vive en Estados Unidos y no puede venir a firmar, ¿me puedes decir cómo va a venir a firmar al momento que yo le venda la propiedad? ¡Ah! Es una respuesta que te puedo dar sin problema, Carolina. Ella me dio un poder. Y yo, muy bien, te dio un poder. ¿Hace cuánto te dio un poder? Me imagino que te dio un poder irrevocable o te dio algo para que tú puedas firmar. Me lo mandó por correo, Caro. Ok, ¿qué te mandó por correo? Me mandó un mail en donde dice, yo, la señora tal, le doy el permiso a mi hermana, la señora tal, de vender mi casa y poder firmar mi propiedad que está ubicada en ta. El poder era un correo electrónico. El poder era un correo electrónico. El poder. Entonces cuando me cuentan que ella le dio un correo electrónico y para ella era un poder legal para poder vender, fue donde levanté mis antenas y le dije, mi queridísima y estimada cliente, yo no puedo vender tu casa así, tú no tienes poder para poder vender esta casa. ¿Pero cómo? Pero es que me mandó un correo y me mandó todos los datos de la casa y tengo las escrituras y bla, bla, bla. Sí, pero tú no tienes un poder para poder vender. Un poder irrevocable es un poder que se hace ante notario y se hace todo el proceso como tal, ¿no? Pero ella no puede venir a dármelo. Lo puede tramitar ante consulado, no, pero es que ella está tramitando su residencia, Carolina, ella no puede. Entonces, ella no puede vender su casa. Y ni el rótulo más grande, ni el anuncio más, ni aunque la venda muy barata, voy a poder vender tu casa. Porque la persona no puede venir a firmar y no puede tramitar un poder. Entonces, y Carolina, ¿qué voy a hacer? Y empieza a llorar y bla, bla, bla. Y yo, tranquila, vamos a seguir investigando y vamos a encontrar el cómo vamos a vender del orden legal, de la parte de lo correcto. Entonces empezamos a investigar y le dije, cuéntame, si tu hermana se fue a vivir allá a los United States of America, ¿qué trabajo tenía para comprar por medio de un crédito hipotecario en Infonavit? Y me dice, es que no la compró por Infonavit. Y yo, pero me acabas de decir que compró por un crédito Infonavit, que ella está pagando un crédito Infonavit. Y dice, sí, pero lo que está haciendo es que está pagando el crédito de un señor hace 20 años. Y yo, a ver, vuélveme a explicar este tema, por favor. Y me dice, hace 20 años, 20 años, mi hermana vio un anuncio en el periódico de un señor que estaba vendiendo, estaba traspasando su casa. Y esa frase y esa palabra es muy común aquí en México, ¿eh? Traspaso mi casa, traspaso mi deuda. Entonces, ese señor estaba anunciando su casa de ya no puedo pagar mi casa, te traspaso la deuda.
tú sigues pagando mi deuda, yo te hago un poder y tú te quedas con la casa al momento de que quede liquidada. Entonces la señora no ejerció la importancia de volver a preguntar y preguntar y repreguntar. Es muy importante. Entonces, cuando me doy cuenta es, a ver, entonces tu hermana vio un anuncio en el periódico y vio el anuncio de un señor que estaba traspasando su casa. Sí. Entonces ella agarró todos sus ahorros y le dio el dinero al señor de lo que ya había pagado por la casa, y el resto lo está pagando ella puntualmente mes a mes a mes. Y yo, ok, ¿este trámite lo hicieron notariado? Claro que sí, Carolina, este trámite es notariado. El señor le dio un poder irrevocable a la señora, a mi hermana, para que ella tuviera actos de dominio administrativos y que se quedara con la casa. Y yo, ¿hace cuánto? Hace 20 años. Hace 20 años, esta señora de Estados Unidos estaba pagando una casa que no era de ella, que tenía un poder a nombre de un señor y que estaba pagando. Pero ustedes saben, como asesores inmobiliarios, y si no hay que investigar sobre el tema del poder en cada uno de sus países donde me están viendo, el poder irrevocable no es por siempre. Tiene vencimientos, no es miel sobre hojuelas el hecho de manejar un poder irrevocable. Aquí en México, un poder irrevocable se tiene que estar actualizando cada 6 meses para que tenga validez. Entre más tiempo pase un poder irrevocable en el tiempo, menos validez va a tener. Obviamente va a tener validez si tú llegas a reclamar la casa y te entras a un juicio increíble si la persona dice no quiero la casa, esta es mi casa, es la tuya, y empiezan los dolores de cabeza increíbles. Pero el tema es que un poder irrevocable tiene que ser actualizado con el tiempo y tienes que tener el contacto con esa persona durante el tiempo que sea necesario. Un poder irrevocable no es miel sobre hojuelas, así que cuando te toque una casa que tenga poder hay que preguntar y volver a preguntar. Y si no tienes las respuestas, investiga, porque no es miel sobre hojuelas. Entonces, en esta historia, pues, ¿cómo? Entonces, la casa la está pagando tu hermana con su trabajo mes a mes. Sí, es que está al corriente, sí, yo sé, pero la casa está a nombre de otro señor. Sí. Y ese poder, pues, no se puede actualizar, no. ¿Por qué? Tienes el contacto del señor que te cedió ese poder, el señor del traspaso, y empieza a llorar. Y ahí empiezan las historias de terror, porque dices tú, ¿cómo no tiene el contacto del señor que le vendió la casa? Caro, haz de cuenta que se pararon, le dio el dinero y se acabó la historia, el señor se fue, no intercambiaron teléfonos, no intercambiaron absolutamente nada. El señor se lo tragó la tierra. No hemos vuelto a hablar con él. Le dije, necesitamos tener una actualización del crédito una actualización del poder para poder firmar la propiedad, porque literal, si el señor fallece, imagínate en 20 años qué es lo que habrá pasado. Imagínate, el señor fallece, el señor muere, estás pagando una casa donde no tienes la certeza de qué es lo que está pasando y no tienes el nombre del señor. No, pues aquí tengo las escrituras. Bueno, qué bueno que las trajiste, vamos a investigar el nombre. ¿Tienes el teléfono? No tengo nada. Y empieza a llorar. Es que, Carolina, ¿cómo es posible? O sea, llevo mucho tiempo pagando esa casa con mi hermano, o sea, ¿cómo no pudimos hacer las cosas bien? O sea, ¿por qué no nos asesoraron? ¿Por qué? O sea, imagínate, estamos pagando una casa durante 20 años y no sabemos si es nuestra casa en verdad. Y yo, es que sí es tu casa, tienes un poder, pero con el tiempo ese poder pierde poder, hay que actualizarlo. Entonces, vamos a respirar. Ya le ofrecí que entrara a la casa y le dije, a ver, vamos, tómate un vasito con agua, vamos a relajarnos. Aquí es la importancia de un asesor inmobiliario. Aquí es la importancia de alguien que te asesore, que te escuche y que encuentre un cómo sí ante la venta de una casa. Dicen que vender una casa es fácil, dicen que pagar la comisión de un asesor inmobiliario es muy caro, pero aquí
es donde las historias de terror comienzan y los fraudes comienzan. Y si no están los asesores involucrados y no hay una buena asesoría por parte tuya, hay personas que sufren por no tener un asesor como tú en donde estás. Así que valora lo que sabes. Total, que ya tomó agüita, le dije vamos a ver las escrituras. Yo con 0 experiencia leyendo escrituras y sigo sin tener experiencia leyendo escrituras, ¿no? Y empecé a leer las escrituras y como tal empecé a ver el tema del traspaso, empecé a ver el tema del poder, entonces empecé a leer todo, empecé a ver el tema y de pronto veo el nombre de la persona que estaba traspasando la propiedad. Y se llamaba Jesús Rincón Gallardo o algo así. Jesús Rincón Gallardo es el persona que le está cediendo el poder a la señora tal. Y yo, ay, no puede ser. ¿Qué, Carolina? Ay, no puede ser. Y volví a leer el nombre y yo, no puede ser. ¿Qué, Carolina? Y yo, no. Y yo no podía creer lo que estaba leyendo en ese momento. Y en ese momento viene la parte del milagro. Leo el nombre y yo digo, no puede ser posible. Entonces, permíteme tantito, no me cuelgues, ¿sí? Creo que... Don Jesús Rincón, ¿cómo está? Soy Carolina Treviño. ¿Se acuerda de mí? Le acabo de vender la casa hace 2 semanas. ¿Cómo estás, querido? Qué gusto saber de ti. ¿Y ese milagro? Oiga, no crea que lo estoy estoqueando ni mucho menos, pero dígame una cosa, don Jesús. ¿Usted tiene una casa o tenía una casa aquí en San Nicolás, en esta zona? Sí, carito, yo tenía una casa allá en Residencial Nova, ya la tenía bien bonita mi casa, pero la traspasé a una señora. Y yo, no lo puedo creer, don Jesús, usted es don Jesús, el del poder que estoy teniendo aquí en mi mano. Sí, Carolina, soy yo. Hijo, mano, no puede ser posible. Adivine quién es la nueva casa que voy a vender. ¿Cuál, carito? Pues la casa de usted. ¿Cómo crees, carito? No, pues de pronto me estoy dando cuenta que la casa que era de usted, que usted habitó hace muchos años, pues yo la estoy vendiendo. ¿Cómo ve? Y me dice, no, carito, qué emoción, yo ya me había olvidado de esa casa. Le dije, nada más que, pues, el tema es importante, don Jesús, porque aquí el tema es que tenemos que poner las cosas en orden para poder vender la propiedad, porque pues la señora ya sabe, el poder ya dejó de funcionar y la señora no puede venir a firmar. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer, don Jesús? Porque literal la señora no puede venir a firmar. Carolina, usted sabe que soy una persona buena. Sí, yo me encargo de firmar, o sea, no se mortifiquen. Entonces, vendí la casa y el señor pues tuvo que firmar obviamente la propiedad, pero le entregó todo el dinero a mi cliente. ¿Por qué? Porque así las cosas eran. Entonces, logramos un milagro con gente buena para gente buena. ¿Cómo ven la parte del milagro? Es importante, ¿no? Esta historia no lo podía yo creer. No podía creer que entre todos los asesores que hay allá afuera prospectando en la calle, que se ponen su gorra, que se ponen sus tenis y se van, motívate, porque tú puedes ser el milagro que alguien necesita. En ese momento, yo era la asesora que necesitaba esa persona para lograr esa venta. Yo era la persona, y no era porque era tocada por Dios, ni mucho menos, porque tenía la información que literalmente ellos necesitaban. Entonces, es genial saber esto. Cuando salgas, porque vas a volver a salir, cuando salgas a prospectar, recuerda que tú puedes ser el milagro de alguien que necesita información. Y eso es genial. Eso es maravilloso. Entonces logramos una venta, trabajando con gente buena para gente buena. Sí fue un riesgo, obviamente no lo voy a negar, tomé todos los riesgos de la mano y las variables que estaban arriba las traté de tener en control lo más posible, firmando, promesa, manejando, yo me comprometo, y logramos que la operación se diera. No fue una operación sencilla, fue una operación complicada por las condiciones que tenía la casa en específico. Pero no me voy a quedar con la parte de la historia de lo que vino después te la cuento. Yo quiero que te quedes con la parte de que puede ser el milagro que alguien necesita. Y eso es importante, porque muchas veces el asesor inmobiliario
se queda con este sentimiento de qué feo es prospectar, ya no quiero prospectar, no sirvo para esto. Y de verdad, prospectar es bueno. En esta era prospectar es bueno, pero prospectar con el corazón, prospectar con este ánimo y este ímpetu de voy a hacer el cambio para alguien, voy a hacer el cambio y voy a dar todo mi corazón para poder hacer que las cosas sucedan. Y créanme que en ningún momento de esta historia yo pensé, ¡ay, voy a ganar mucho dinero, voy a ser millonaria! No. Yo pensé en dar un servicio y solucionar lo que veía que era un caos legal. Entonces, esto es el poder y el milagro. Vuelvo a decirte, sé el milagro de las personas a las que tocas. Sé el milagro de los clientes que tienes. Sé el milagro de las personas, porque en ningún momento yo me voy a jactar de que yo soy así, de Dios y me llegó la luz a mí para poder hacer los milagros o vivir los milagros que te he contado. Literalmente, estos milagros se viven todos los días y estoy segura que tú tienes historias increíbles que contarme sobre cómo has hecho cosas maravillosas con esta profesión tan maravillosa, los bienes raíces. Entonces, sé el milagro de las personas y quiero contarte el final de la historia para que te termines de sorprender. Esa casa pues se vendió, se firmó, fue un dolor de cabeza para tener todo el control, para tener las variables en control y pasó mucho tiempo para poder firmarla. De ahí para allá hay una historia que contar. Pero el milagro más bizarro es que llegué en el momento justo. Don Jesús falleció. Don Jesús falleció al año después de esta historia, a los meses, no me acuerdo específicamente, pero Don Jesús falleció. Y si yo no hubiera vendido la casa, si no hubiéramos llegado en el momento, tal vez esta historia hubiera sido una historia caótica, difícil, porque hubiéramos hablado de un intestado, hubiéramos hablado de un poder que hubiera tenido mucho tiempo allá, y hubiera habido un juicio, y hubiera habido muchos problemas y muchos dolores de cabeza. Entonces, el momento de prospectar es muy importante porque lo tienes que hacer con esa conciencia de que puedes generar un cambio positivo en la vida de las personas y también negativo, porque si lo haces también de que con mala actitud, pues las cosas no se te van a dar. Así que vuelvo a decírtelo, y si te lo tengo que decir 10 o 15 veces más, lo voy a decir. Sé el milagro de las personas que conozcas en bienes raíces. Asesora, da información, capacítate y crece, porque es maravilloso esta sensación de haber cambiado las cosas y de haber sido, vuelvo a decir lo mismo, este hilo mágico de conducción, ¿no? El haber unido a dos personas buenas para hacer operaciones geniales es genial. Y pues Artiema falleció después del tiempo, entonces qué dolorcito de cabeza hubiera sido, ¿verdad? Entonces, pues esta fue mi historia, quiero escucharlos. A ver, voy a hacer mi carita así porque ¿dónde puedo tener más información de las vigencias? ¿Qué vigencias, Caro? Dijiste que un poder especial irrevocable tiene una vigencia, tienes una venta con un poder, tenía 19... A ver, te traigo una venta con un poder con fecha del 19 del 2013, mi estimado. No sé de dónde me estás hablando, mi queridísimo... Es que no leo tu nombre. El tema de las vigencias de los poderes, la palabra no es vigencia, es actualización. Yo recomiendo aquí en México que los poderes irrevocables tengan que estar actualizando cada 6 meses. Tienen poderes, no voy a decirte que deja de tener poder, o sea, deja de ser un poder. Claro que es un poder, pero se recomienda que los poderes se tengan que actualizar conforme el tiempo va avanzando. Aquí en Monterrey yo recomiendo que se estén actualizando cada 6 meses. Si tú tienes un poder del 2013, hay que checar qué tipo de poder es el que tienes para saber. Hay distintos tipos de poderes administrativos, poderes irrevocables, con actos de dominio. Hay muchos tipos de poderes y tienes que investigar, pero sí recomiendo el tema de que te acerques. Una casa en venta con un poder del 2013, muy forzosamente te vas a tener que acercar a una notaría o con un abogado para que te explique cuál es el paso a seguir de ese poder.
yo recomendaría que lo actualizaras y yo recomendaría también que te acerques con un abogado para que te den esta información en tu país o en tu estado. Soy Felipe de... Ay, no, Leo, es que estoy viejita, estoy bien lejos. Pero bueno, con mucho gusto voy a contestar cada uno de sus mensajes que me manden y demás. Pues por el momento esto es todo. Les voy a pedir por favor que me sigan en Caro y sus casas en Instagram, y también estoy en TikTok, ¿tú crees? Pero es que en TikTok ya me divierto mucho, y en Instagram pues hubo información que les puede interesar. Y en Caro Treviño MX es mi página de fanpage de Facebook, y ahí nos vamos a estar viendo todos los días con información importante. Espero que seas el milagro que alguien necesita, y no hoy, mañana, pasado. Cuando salgamos de esta cuarentena, mucha gente va a necesitar una asesoría, y que seas el milagro de alguien más. Así que les agradezco mucho su presencia y aquí estaré para ustedes. Así que la vigencia, ahorita voy checando, ya no puedo estar volteando así. Así que nos vemos en Caro y sus casas en Instagram, Caro Treviño MX en Facebook, y les recuerdo que todos los de lunes a jueves vamos a tener información bien buena con Oscar Márquez, Carlos Nava, Luisa, mi queridísimo Facundo. Vamos a estar con historias, vamos a estar con temas importantes derivados de los bienes raíces, con gente bien fregona. Así que te conviene mantenerte aquí con Rockstar Speakers. Nos vemos muy pronto, de hecho el próximo jueves. Cuídense, bye bye. Espérense que me tengo que parar para poder así ponerle bye bye, así, bye.